más importante de la televisión eres tú. Con Samsung Vision AI, la televisión se centra en lo más importante. Tú. ¿Yo? Sí. ¿Cómo se Sabemos que tienes miles de preguntas que merecen una respuesta. Jacob Clarence, los amigas. Y nada debería interrumpir esos momentos que te conectan con lo que amas. Porque todo cobra sentido cuando lo escuchas en tu idioma. Ahora lo más importante de la televisión eres tú. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Marca Arena con motivo de las semifinales de la UEFA Nations League entre España y Francia, porque muy poquito las dos selecciones se van a jugar el pase a la final. Ya está esperando Portugal, la selección lusa de Cristiano Ronaldo, y esta noche sabemos quién jugará esa final de la UEFA Nations League el próximo domingo. Aquí os vamos a contar absolutamente todo. La última hora, los 11, que por cierto, el de España ya está confirmado, el 11 de Luis de la Fuente. Todo el análisis de la reacción de marca y, como no, también las conexiones en directo con nuestros compañeros que están en Alemania. Antes, primero, saludar a mis compañeros. Jesús Mata, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pablo Gea, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Primero, brevemente, ahora os comento ese 11 de la selección española. ¿Qué sensación os deja este partido? ¿Qué pensáis que puede ocurrir esta noche? Bueno, a ver, un partido que podría ser una final de Eurocopa, final de Nations League, final del Mundial. Bueno, volvemos otra vez esta Nations League, que obviamente no tiene el nombre todavía de la Eurocopa o de un Mundial, pero que al final es una competición bastante atractiva en la que juegan las mejores selecciones de Europa, y que ahora que ya se ha acabado por el momento, hasta que llegue el Mundial de Clubes, pues ese fútbol de clubes, pues podemos disfrutar de una selección a la que tanto nos hemos vuelto a enganchar. Algunos se han vuelto a enganchar y otros tanto hemos disfrutado en los últimos meses e incluso años. Jesús. Sí, yo creo que es una competición atractiva, como decía Pablo, que además viendo estas selecciones, ¿no? Ya no solo el partido de hoy, sino también el partido de ayer, y incluso el propio de la Fuente sacaba a pecho, ¿no? Decía que, bueno, que había muchos críticos al principio y muchos escépticos con esta Nations, y yo creo que poco a poco va a ir enganchando a la gente. Además, yo creo que es un soplo de aire fresco después de una temporada súper larga a nivel de clubes, y bueno, este paroncito antes de ese Mundial de Clubes yo creo que va a venir bien, y el partido de esta noche, bueno, yo es que creo que es de los mejores partidos de selecciones que se pueden ver en el mundo, si no el mejor ahora mismo. Son las 7:20, hace unos minutos ha salido ese 11 de la selección española, os lo voy a contar y me comentáis a ver qué os parece, porque Luis de la Fuente sale con Unai Simón en portería, Pedro Porro, Lenormand, Hausen, Cucurella en defensa, con Zubimendi, Merino, Pedri en el centro del campo, Lamine por una banda, Nico Williams por otra, y como referencia de ataque, Mikel Oyarzabal. Gea. Bueno, a ver, entiendo que Fabián ha llegado bastante justo físicamente después de haber ganado la Champions con el PSG, y creo que solo ha hecho un entrenamiento y ha tenido, pues obviamente, como se le ha ganado, mucha celebración, así que me parece normal que Fabián no esté en el 11 titular, pese a ser uno de los pilares de este equipo. Dean Huijsen se ha ganado poco a poco más protagonismo en esta selección, y me parece también, bueno, un acierto, porque es cierto, Cubarsí también está rindiendo a un buen nivel, pero creo que además estaba medio tocado o algo así. Y luego quizá lo que más genera dudas en este 11 es el lateral derecho con Pedro Porro, que al final yo creo que en España nos cuesta sacar un nuevo lateral que no sea Carvajal, ante la ausencia por la lesión de Carvajal. Y por otro lado, Mikel Oyarzabal como delantero centro, que bien es cierto que Luis de la Fuente lo ha utilizado muchísimo en esa demarcación, que él marcó el gol que nos dio la Eurocopa, pero al final, bueno, pues no es ese delantero que tan acostumbrados hemos estado en España durante los últimos tiempos, pues como fueron Villa, Torres o incluso el mejor Morata. Luego os preguntaré por esa zona central de la defensa, porque es verdad que en esta convocatoria no está Asencio, pero es verdad que se abre un abanico de posibilidades en la que yo personalmente creo que Luis de la Fuente ya tiene señalados a sus jugadores titulares, pero es verdad que, bueno, pues hay futbolistas que están entrando, están saliendo, luego hablaremos de ello. Antes de preguntar la opinión también de ese 11 de Jesús Mata, vámonos a Alemania, porque ya está con nosotros conectado uno de nuestros enviados especiales, que es José Luis Allegue. Mira, que lo estamos viendo ahora mismo. Allegue desde las inmediaciones del estadio. ¿Qué tal? Cuéntanos, última hora, novedades desde allí.
Hola, ¿qué tal? Javier Estepa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí te saludo. A mi espalda ya puedes ver este Stuttgart Arena donde se va a disputar en apenas hora y media esa segunda semifinal de la Nations League entre España y Francia. Hemos estado durante todo el día por las calles de Stuttgart disfrutando un poco, ¿no?, del ambientazo que ha puesto sobre todo la afición española. Al parecer va a haber bastantes más franceses que españoles en el estadio, pero he de decir que lo que se refiere a color y a pinturita en las calles de Stuttgart, hemos ganado. Ha ganado la afición española. Quizá los franceses han optado por descansar y luego ya dejarse aquí la garganta en este Stuttgart Arena. Hemos conocido, como decías hace nada, el 11, con alguna que otra novedad. La primera, que Hausen le gana la partida a Pau Cubarsí en el eje de la zaga junto a Robin Lenormand. Sigue Pedro Porro, sigue Cucurella. Aparece otra novedad en el centro del campo porque va a estar Mikel Merino junto a Zubimendi. Ya sabíamos que Fabián venía de esa celebración de la Champions. Esta mañana lo discutíamos en la tribu. ¿Será titular? ¿No será titular? Bueno, pues finalmente Luis de la Fuente ha optado por dejarlo en el banquillo. La línea de tres medias puntas es la que tantas alegrías nos dio en la Eurocopa, con Pedri, Nico y con Lamine Yamal, y en punta va a estar Mikel Oyarzabal, que le gana la partida tanto a Álvaro Morata, como ya viene siendo habitual en los últimos partidos, como también a Samu. Allegue, tú estuviste en la Eurocopa. Es verdad que al final son torneos diferentes. La Eurocopa al final atrae a mucha más gente, pero no sé si te da la sensación que por los aficionados españoles no de la zona, si notas como que hay, ya nos has dicho que hay más españoles que franceses, pero que si notas que hay como más, que esta selección española engancha mucho más que a lo mejor hace unos meses, antes incluso de ganar la Eurocopa. Sí, y ¿sabes en qué se nota sobre todo, Javi? En la afición que no es ni española ni francesa. Es decir, los aficionados que vienen de otros países, aficionados que vienen de países de alrededor, sobre todo, ¿no? De Bélgica, de Holanda, bueno, países cercanos a Alemania. Todos van con la camiseta de España, incluso aficionados alemanes con la camiseta de España y en concreto con la camiseta de Lamine Yamal, que de verdad que tenemos que abrir un poco los ojos y salir un poco fuera para ver el fenómeno mundial que es este chico que ha traspasado fronteras, que no es solo la locura que ha despertado en España, los aficionados del Barça, por supuesto los seguidores de la selección española, sino también en el resto de Europa y en el resto del mundo, donde absolutamente todos hablan de Lamine Yamal. Mira, aquí tenemos aficionados franceses. Lamine Yamal o Dembélé. Mbappé. Yamal, Mbappé, Dembélé. Bueno, un poco de todo. Muy bien, muy bien. Tiene que haber de todo en esta vida. Ya ves, que los aficionados franceses, muchos de ellos ponen a Lamine Yamal por delante de Ousmane Dembélé en la carrera por el Balón de Oro. Pues mira, eso te iba a decir, Allegue, aguántanos un momentito y también abrimos un poco ese debate con Egea y con Jesús Mata. Madre mía, ¿no? Las tertulias y los titulares, las páginas que se han escrito con ese Balón de Oro que esta noche se juega Dembélé y Lamine Yamal. Yo personalmente, vamos, creo que al final sí es verdad que es un partido importante, pero que hoy no se juega el Balón de Oro, Jesús. Hoy no se juega, pero yo sí que creo que que puede ser diferencial lo que pasa en este torneo, sobre todo si tanto Lamine como Dembélé tienen una buena actuación, tanto hoy como obviamente en caso de que pasen a la final. Yo no creo que hoy se decida el Balón de Oro, decirlo igual es un poco de bestia, pero sí que es verdad que con los dos máximos favoritos, que yo creo que en eso estamos la mayoría de acuerdo, que son Lamine y Dembélé, el hecho de que se enfrenten hoy pues le da si cabe más morbo. Es verdad que todavía queda mucho hasta que se entregue y también queda el Mundial de Clubes, pero yo sí que creo que lo de hoy es importante y sobre todo lo que pasa el domingo. Sí, a ver, yo creo que después de que Lamine no haya podido ganar la Champions, al final yo creo que Dembélé puede tener ventaja por ese título, entonces yo creo que hoy Lamine se puede jugar más que Dembélé. Bueno, al final que Lamine gane la Nation League pues no es la Champions, pero bueno, por lo menos se acerca a ello, entonces creo que es bastante importante para Lamine, pero creo que van a decidir muchos otros factores, pues bueno, las temporadas que han hecho cada uno, la forma en la que ha liderado sus respectivos equipos, bueno, creo que al final el Balón de Oro es algo tan subjetivo que no creo que en un partido se lo estén jugando hoy. Allegue, un poco al hilo de eso, ¿no? Habló Luis de la Fuente ayer, evidentemente se posicionó a favor de Lamine Yamal, pero objetivamente, poniendo un poco los datos, ¿no? Los números, no sé a ti quién te da la sensación que parte de momento, ¿no? A estas alturas del año con ventaja.
A ver, es algo muy subjetivo, ¿no? Es difícil elegir. Hay que tener en cuenta que, claro, Ousmane Dembélé lo ha ganado todo, ha ganado 4 títulos, entre ellos la Champions League, y eso hace que sus posibilidades crezcan. Además va a jugar, por supuesto, el Mundial de Clubes. Lamine ha ganado los 3 títulos nacionales, ¿no? Que el nivel en España también es mucho más importante que en el resto de Europa, y de hecho se los ha ganado con el Fútbol Club Barcelona al Real Madrid. A mí, ayer en la rueda de prensa me llamaba la atención varias cosas. Primero, de Shams y Konaté, colocando a Lamine Yamal aquí arriba. Segundo, Luis de la Fuente. Mira, está llegando, perdona, es que está llegando justo ahora la selección española. Pues mira, ahí señal en directo. Viendo la llegada del autobús de la selección española. Venga, que corre un poquito y vamos a hacer un poquito mejor. Ahí estamos viendo esa llegada con muchos aficionados, muchos aficionados viendo, esperando ese autobús. Y el autobús de España, que ya está en el estadio ahora mismo cuando son las 7:30 de la tarde, hora española. Llega la selección española al estadio donde va a disputar esas semifinales ante Francia. Sí, pues lo que te decía, ¿no? Esa llegada ahora de la selección española ya al estadio. Y respecto a lo que comentábamos de ayer, pues bueno, la rueda de prensa, tanto de Shams como Konaté, pusieron a Lamine Yamal muy arriba. Luego Luis de la Fuente lo elogió y lo comparó diciendo que puede ser uno de esos jugadores que marquen una época en el fútbol mundial. Y también hubo una respuesta muy interesante de Pedri. A Pedri le preguntaron, oye, ¿tú a quién ves con posibilidad? No sé qué pasa, que va corriendo todo el mundo por allí. No sé si es que está llegando alguien importante o bueno. Alguien importante habrá. ¿Tú a quién ves con más posibilidades de ganar el Balón de Oro? ¿A Ousmane Dembélé o a Lamine Yamal? Y dijo Pedri, pues mira, yo la verdad que he hecho una muy buena temporada. Se metió rápidamente en la ecuación de decir, oye, está aquí todo el mundo hablando de Ousmane Dembélé, de Lamine Yamal, ¿y qué pasa conmigo? ¿No? Porque yo también digo, ¿y qué pasa con Fabián Ruiz? Que ganó la Eurocopa, que ha ganado también los 4 títulos con el PSG, que puede ganar la Nations con España. Bueno, hay que ver qué pasa con todos esos jugadores. Mira, ya sé por qué corría la gente, Estepa. Voy a intentar darte la señal de los jugadores de la selección española bajándose del autobús. A ver cómo hacemos pues esto. Pues mira, sí, vamos a intentarlo, ¿no? Repetimos, ¿no? 7:30 de la tarde, queda todavía 1 hora y media para que arranque ese España-Francia. Vamos a intentar dar esa señal de la bajada de los jugadores en Marca Arena, ofrecido por Samsung, en donde estamos hablando pues de esta última hora del 11 de España, que ya se conoce, que el del 11 de Francia, que estamos a la espera de conocer ese 11 de Didier Deschamps, pero ahí estáis viendo mucha gente, Gea, Jesús, esperando a esos internacionales, una camiseta de Mbappé del Real Madrid que estamos viendo, pero bueno, al final es eso, ¿no? Que esta selección está tirando sobre todo por jugadores como Lamine Yamal, como Nico Williams, Gea. Sí, a ver, bueno, es que son 2 grandes estrellas. Al final, en España, creo que, bueno, y en el fútbol de hoy en día, me da la sensación de que los jóvenes están tirando unas barreras increíbles. Ya no es el fútbol de antes que empezabas a destacar con 20 y pico años, sino que ahora con 17, 18, 19 se están convirtiendo los jugadores en estrellas mundiales. Se está viendo en Lamine, se vio en su momento en Nico, se vio en Francia con Doué. Yo creo que los jóvenes no tienen la presión que tenían antiguamente los futbolistas que ahora son más veteranos, y por eso no les cuesta destacar. Además que se está haciendo un trabajo increíble en las canteras, obviamente, pero a eso le sumas que hay futbolistas de mucha calidad y que yo creo que los jóvenes se quitan la presión porque no la sienten, pues da el resultado de futbolistas como Lamine o como Nico y como esta gente. Bueno, la última llegue para que te dejemos seguir trabajando ahí sobre las inmediaciones del estadio. Es verdad que España tiene un idilio un poco especial, ¿no? Con esa UEFA Nations League, ha cosechado buenos resultados, es un torneo que le gusta, ¿no?, a la selección española, y que esperemos, ¿no?, que pueda pasar a la final, que por cierto, ¿no?, ya está la Portugal de Cristiano Ronaldo, que sorprendió, no sé si crees que sorprendió, ¿no?, ayer a Alemania. Hombre, pues la verdad que sería una final muy bonita, ¿no? Una final ibérica ahí en ese España-Portugal. Ojalá pueda estar España en esa final. Aquí todo el mundo va como favorita a la selección alemana, ¿no? No sé si por ser anfitriona, si por jugar en casa, por el nivel de sus jugadores, pero es que tú miras el 11 de Portugal y dejando del banquillo a jugadores importantes de la índole de Vitinha, y ves que es una selección que compite muy bien y que al final lleva muchos años, ¿no?, rindiendo a muy buen nivel. Ha ganado una Nations, ha ganado una Eurocopa, ha llegado a fases lejanas siempre en estos torneos importantes, y por eso hay que tenerla muy en cuenta y respetarla en caso de que España pueda llegar a la final. Pero antes hay que volver a jugar en este estadio, en este Stuttgart Arena, donde hace poco menos de un año la selección española jugó esos cuartos de final contra Alemania. El día que fue el último partido de Toni Kroos. El día
que marcó aquel golazo Mikel Merino y empezó a dar vueltas al banderín. Y luego, en semifinales, nos esperaban estos fenómenos que se fueron también para casa en Múnich gracias a un gol de Lamine Yamal. Sí. Él mismo lo va a repetir hoy, ese mismo gol lo va a meter la escuadra. Ojalá sea así, amigo. Ahí está. Bueno, gol de Lamine. ¿Te pones un poco Lamine? ¿Tienes un aire? Bueno, pues Mira, por aquí dicen gol de Lamine. Acércate aquí, hombre, acercaos. No paséis por detrás. seguimos en directo, seguimos haciendo conexiones contigo para también palpar la opinión de esos aficionados. Y si te parece un ratito, pues seguimos, porque vamos a dar paso también a Luco, que ya sabes que le gusta meter algo de cera, así que ahora esperamos también a Luco. Allegue, muchas gracias, ahora hablamos. Gracias, miedo me da, Luco Cortés. Suerte. Adiós. Bueno, pues aquí seguimos. En Marca Arena, ofrecido por Samsung, hablamos, ¿no, Jesús? Una selección española, que también ahora os preguntaré por Luis de la Fuente, que a este torneo pues le ha ido bien. Sí, es un torneo que se le da bien, que encima defendemos títulos, no lo olvidemos, y que yo creo que lo más importante que ha conseguido De la Fuente, por hilar un poco con lo que hablemos a continuación, es crear un grupo súper competitivo y que no se guarda nada, ¿no? Y también buena parte de culpa de todo eso lo tienen los jóvenes, ¿no? Como decía antes Egea, que vienen con casi con ese aura de veteranos, de salir a por todas sin presión, y el tener, bueno, pues el haber metido ese soplo de aire fresco con los Lamine, con los Nico, ahora con los Hausen, etcétera, pues hace de España un equipo súper temible, que encima además ya cuenta con el bagaje de decir, vale, sí, somos una selección que tiene muy buena pinta, que jugamos muy bien y que llamamos la atención de todo el mundo, pero que encima ahora, oye, ya tenemos dos títulos atrás muy grandes, como son la Nations y la Eurocopa, que nos respaldan. Pues mira, ¿quién aparece en esta TV ya? Que es no es otro que Luco Cortés, que se une a este debate para desmenuzar este España-Francia de semifinales de la UEFA Nations League. Luco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, genial. Ahí en la Os veo oficina. muy bien, desde esa Samsung, Nosotros estamos aquí, perfecto, aquí en el sofá, en el saloncito de Marca, pues esperando a que empiece el partido. Estábamos hablando con Egea, con Jesús Mata, y quería un poco abrir el melón de Luis de la Fuente, que también es verdad que se ha hablado en alguna ocasión, pero es verdad que al final es un seleccionador que ha logrado construir una selección a base de dar oportunidad a jóvenes y sobre todo con su experiencia, ¿no? en esa cantera, entre comillas, de la selección española, que es que ha hecho uno de los combinados más potentes que hay ahora mismo en Europa, y veremos a ver el próximo año en el Mundial, en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ha hecho un trabajo fantástico Luis de la Fuente, y merecida es ese aumento de sueldo y esa renovación que tuvo hace poquito, ¿no? Comenzó con las típicas críticas de este país a cualquier tipo de seleccionador que se siente en el banquillo de la selección española, pero desde la Eurocopa cerró la boca a muchos con ese título. Me acuerdo incluso que en el cartel inicial no salía la selección española con los grandes futbolistas de esa Eurocopa. También consiguió vencer en la Nations League y ahora se ha plantado en esta Final Four, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no ha hecho una selección formada por un All-Star de los mejores jugadores de España. Creo que ha hecho un equipo. Creo que en eso sí que se parece a Luis Enrique, pero quizá de otra forma, no jugando con tanto futbolista joven. Sí que es cierto que ya veremos cómo hace la transición, porque yo creo que hay futbolistas que ya necesitan una transición en esta selección española tipo Oyarzábal, pero por ahora ningún pero a su trabajo. ¿Qué edad tiene Oyarzábal? ¿Sabéis cuándo edad? Yo creo que tendrá 36 o por ahí. 96 es. No, 95. Ya hoy es titular, ¿no? A ver cómo hace esa transición, 96, es importante 96, para mí. Es del 96, Oyarzábal. A ver, todavía es joven, todavía le queda fútbol, pero bueno, sí que es cierto que al final el hecho de que en España no tengamos delanteros centros puros y no tengamos tantos jugadores de ataque, bueno, de ataque por el centro, porque tenemos mucha banda, mucho jugador para que jueguen por dentro en la zona de creación, pero no tenemos delanteros centros puros. Pues permite que Oyarzábal, que además es un jugador de la máxima confianza de Luis de la Fuente, que la ha llevado siempre que ha podido, le esperó cuando se lesionó, le ha puesto en todas las demarcaciones posibles y a todas las edades posibles, pues bueno, al final Oyarzábal se está aprovechando de ello, pero sí que es cierto que no es de los que baja un poquito el nivel respecto a otros futbolistas como Lamine y Nico. ¿Por qué decís que a lo mejor hay problema ahí en la delantera? Es verdad que Morata, se está hablando también mucho un poco del rendimiento de Morata, que ha cambiado también de equipo en los últimos años. Está Samu, ¿no? También un poco que está intentando aprovechar esa oportunidad, Jesús.
Sí, al final a mí lo que más me gusta de Luis de la Fuente es que lo hace todo con mucha naturalidad, ¿no? En su momento, yo recuerdo cuando llegó, que se encontró también por ahí la patata caliente de Sergio Ramos. Entonces, bueno, yo sí que estoy de acuerdo con Luco en que hay algunas zonas del campo en las que hay que ir pensando ya en dar ese relevo generacional, pero a mí me gusta, insisto, cómo lo hace el seleccionador con muchísima naturalidad, sacando jugadores que quizás no son tan conocidos para el gran público, por así decirlo, pero que luego llegan a la selección y te rinden bien. Ahora mismo hablabas, Estepa, de Samu, que bueno, que está ahí creciendo, ahora con su marcha a Portugal, pues quizás a base de oportunidades se pueda ir convirtiendo en ese delantero referencia de la selección, como le ha pasado a Álvaro Morata, que incluso en temporadas en las que quizá no ha estado tan bien en sus clubes, pues en la selección ha seguido siendo un seguro de vida. No sé, yo en ese sentido estoy bastante tranquilo, digamos, con el relevo generacional. Sí que es cierto que no vemos una cantidad de mega estrellas, por así decirlo, pero sí que vemos un jugador de un perfil muy, muy alto y que da un nivel buenísimo en España. Mismo caso de Fabián Ruiz, que siempre lo hemos tenido ahí, bueno, desde su etapa en el Nápoles, luego fichó por el PSG y parecía que tal, se firma la Eurocopa pasada que se firma y ahora yo creo que todos coincidimos en que es uno de los mejores centrocampistas del mundo y que es casi intocable en la selección. Oye, déjame preguntar a Luco, también por ese tema que hemos hablado de que se ha hablado estos últimos días, ese Balón de Oro, Lamine Dembélé, le llegaron a preguntar incluso a Lamine Yamal en el partidazo de COPE, ¿no? Que si se juegan esta noche ese Balón de Oro, no sé tú qué opinas y quién crees que se va a llevar ese galardón, porque es verdad que lo más importante ya se ha jugado. Yo lo que pienso es que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo, pero que no se merece ganar este Balón de Oro. Yo creo que se lo merece ganar Ousmane Dembélé. Pero es que el ganador del Balón de Oro no siempre es el mejor jugador del mundo, en mi opinión, ¿no? Y yo creo que tú a una persona que ha ganado la Champions, que ha ganado... ¿Por qué, Luco? Porque también... Dime, ¿perdona? No, ¿por qué? ¿Por qué piensas que el mejor...? Porque claro, para mí, individualmente, ahora si me bajo aquí a jugar contigo al parque, Estepa, pues yo me quedo a Lamine Yamal y te doy a ti a Dembélé. Que yo tengo 40 años, yo ya estoy para jugar un parque. Bueno, ya, pero entiéndeme, si yo me voy aquí abajo al parque, yo elijo a Lamine Yamal. ¿Quién elige a Lamine Yamal? Luco, ¿vale? Pero claro, es que tú que no le vas a dar un Balón de Oro a Ousmane Dembélé, que ha ganado la Champions, que ha ganado la Liga Francesa, y cuidado a ver qué pasa en esta Nations League, y cuidado a ver qué pasa en el Mundial de Clubes. Claro, es que a ese chico hay que darle algo. Es que no puedes decir que le voy a dar el Balón de Oro a un futbolista que ha quedado en semifinales de Champions cuando tú lo has ganado y además la has ganado por 0-5, que es una auténtica barbaridad. Lamine Yamal me gusta más que Ousmane Dembélé, me gusta más Lamine Yamal. Pienso que es el mejor jugador del mundo. Es más, a lo que decía antes el compañero, yo creo que ahora España, a partir de ya, va a ser prácticamente favorita a todas las selecciones con las que se enfrente, porque tiene al mejor jugador del mundo, que es Lamine Yamal. Entonces, cuando tú tienes al mejor jugador del mundo, eres favorito contra el resto. Pero claro, a día de hoy, ¿quién tiene que darle el galardón del Balón de Oro? Yo creo que Ousmane Dembélé, si se lo tengo que dar hoy. A mí, fíjate que me da un poquito de miedo, ahora que un poco hablabas del partido, me da un poquito de miedo este partido, que hablas de que España es favorita y demás. A mí no sé por qué, pero me da miedo este partido, esta revancha, ¿no? de la Eurocopa, de ese último partido. Incluso Didier Deschamps habló en rueda de prensa un poco como que se toman este partido como revancha. No sé si vosotros eso, Egea, Jesús, ¿cómo lo veis? Bueno, a ver, ellos nos ganaron en la final de la Nations con aquella conocida jugada de Eric García y de Mbappé, que fue un poco robo, básicamente, lo que nos hicieron. Luego les ganamos nosotros en la Eurocopa con el golazo de Lamine. Y ahora, pues, a ver qué pasa. A ver, es que podemos ser favoritos. Bueno, pues somos favoritos porque somos los actuales campeones de Europa y de la competición. Pero bueno, es que ves el equipo de Francia y ese equipo también es favorito y te puede hacer un destrozo. Y luego pueden pasar, en un partido de fútbol pueden pasar muchas cosas. Está claro que hay que competirlo, que el resultado va a ser mínimo y como suele pasar a estas alturas de competición y con estos equipos, pues cualquier detalle o cualquier genialidad de Lamine, de Mbappé o del futbolista de turno, pues decidirá el partido, me imagino. A ver, es que yo vuelvo a lo que he dicho antes, yo creo que es el mejor partido de selecciones que se puede ver en el mundo, honestamente lo creo. Es que ves el 11 de Francia o ves el... Dice que no, Luco, sí. No, es que ojo Países Bajos, ¿eh?
Sí, pero claro, yo veo el equipo de Francia, ya no solo el 11 titular, Luco, sino también el banquillo y toda la convocatoria y dices, madre mía, es que da miedo línea por línea. Y eso yo creo que lleva pasando con Francia, tenemos esa sensación casi desde el Mundial de Rusia, ¿no? De decir, bueno, sí, es que siguen siendo favoritos y si no es el primero, es el segundo prácticamente en todas las competiciones que ha jugado desde entonces. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo en que somos ligeramente favoritos, España es ligeramente favorito porque, bueno, pues los títulos más recientes y por el estado de forma reciente así lo reflejan. Pero esto es un partido, esto es una final de cualquier cosa, lo ha dicho Egea al principio, puede ser una final de cualquier competición. Bueno, pues chicos, dejadme un pequeño alto en el camino porque uno de los jugadores que habló en sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas estos últimos días fue Cucurella. Evidentemente le preguntaron por ese balón de oro, ese posible balón de oro, mejor dicho, para Lamine Yamal y evidentemente por la actualidad de la selección española. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el defensa de la selección española. Sí que es verdad que creo que a Lamine quizás la penaliza un poco pues no llegar a esa final y al final Dembélé pues ha ganado la Champions, pero sí que es verdad pues que yo hacía mucho tiempo que no me ponía a la tele para ver a un jugador y disfrutar tanto de un jugador como espectador. Creo que Lamine pues da eso, es un jugador que da mucha alegría al fútbol, pues que te hace encender la tele y disfrutar. Y bueno, sí que es verdad pues que está reñido y bueno, ya sabemos que Lamine es de esos partidos, es donde aparece y ojalá tenga un gran día, podamos ganar, clasificarnos y ya pues que siga el debate, que creo que aún queda un poco. Bueno, jo crec que si s'està parlant d'ell és un candidat és perquè s'ho mereix, per la temporada que ha fet, les coses que està fent amb l'edat que té és molt complicat i bueno, al final pues, la gent que decideixi ho tindrà que fer. Per mi és un candidat, és el que he dit abans, jo crec que és un jugador que em fa disfrutar molt, ja no tenint-lo a l'equip sinó quan em poso els partits a la televisió i bueno, al final que estigui ja s'ho mereix i ja es veurà què passa, però bueno, al final jo crec que ell amb l'edat que té ja ha demostrat que no li importa massa aquestes coses i que està preparat per qualsevol situació i crec que si en un hipotètic cas guanyés la Pilota d'Or jo crec que no li afectaria i seria una cosa molt maca. La verdad que una putada. Pero bueno, y encima el míster casi siempre me lo pone, pero no, a ver, la verdad que tampoco intento no lesionarlo, eso lo primero, y luego sí que es complicado, al final es un jugador que siempre tiene muchos recursos, nunca sabes lo que te va a hacer y lo bueno que tenemos es que solo me toca sufrir los entrenamientos de momento y que en el día de partido va a nuestro favor, pero bueno, al final tiene un desparpajo y unas habilidades que es difícil encontrarlas en los jugadores de hoy en día. Pues ahí estaban las palabras de Cucurella. Con todo lo que comentamos en la tertulia, lo suyo es disfrutar luego del partido con la mejor calidad posible. Y es que con Samsung Vision AI una cosa está clara. Ahora lo importante eres tú. La inteligencia artificial de los televisores Samsung escala de forma automática la imagen de cualquier retransmisión, consiguiendo siempre la mayor definición para que no pierdas de vista el balón en ninguna jugada. Además, cuando estés viendo tu contenido favorito, podrás consultar información adicional sobre los actores y mucho más con solo pulsar el botón de IA de su mando a distancia, este de aquí, si es que por eso llevan siendo número 1 del mundo en ventas durante 19 años. Samsung Vision AI. Ahora lo más importante, eres tú. Con Samsung Vision AI, la televisión se centra en lo más importante. Tú. ¿Yo? Sí. ¿Cómo se Sabemos que tienes miles de preguntas que merecen una respuesta. Jacob Clarence, los amigas. Y nada debería interrumpir esos momentos que te conectan con lo que amas. Porque todo cobra sentido cuando lo escuchas en tu idioma. Ahora lo más importante de la televisión eres tú. Ocho menos cuarto de la tarde, todavía no sabemos ese 11 de Didier Deschamps, ahora vamos a hacer una actualización, pero antes, para también ir acabando y refrescando este salón de marca, vamos a preguntar por esa selección de Francia, tanto a Luco como a Egea como a Jesús, con un Kylian Mbappé que no sé cómo le estáis viendo esta temporada. Muchos han hablado, evidentemente, que el PSG ha sido campeón de la Champions sin él, pero ¿cómo estáis viendo a Kylian tanto en el Real Madrid como ahora en la selección francesa? A ver, la temporada ha sido rara y que se me entienda porque es verdad que da la sensación de que no hemos visto todavía el mejor Mbappé, claro. Luego uno ve que ha ganado la Bota de Oro, que ha metido más de 40 goles y dice, ostras, ¿cómo puedes decir que Mbappé ha tenido una mala temporada o que no ha sido la mejor? Pero yo creo que es un poco la sensación generalizada porque va de la mano con
con el rendimiento que ha dado el Real Madrid, que ha sido bastante pobre durante toda la temporada. Y con Francia un poco más de lo mismo, ¿no? Yo creo que hubo además cierta polémica también en su momento, cuando creo que le medio pidió a Deschamps no ir convocado, tal. Bueno, ha sido una temporada rara para él por muchas cosas. Es verdad que las cifras están ahí, hablan por sí solas, y si hay un día en el que puede aparecer un jugador de estas características, que yo creo que ha acabado muy muy bien la temporada, sobre todo apareciendo en las grandes citas con el Real Madrid, vamos, para mí el jugador más temible de esta noche, sin duda. Egea. Sí, a ver, al final ha terminado muy bien la temporada, como dice Jesús. Yo creo que el problema que ha tenido, para mí, es que no le han acompañado. Al final él ha cumplido. Él ha sido el máximo goleador de la Liga, máximo goleador de Europa. No se le puede pedir mucho más. Se le pedían goles cuando llegó y él los ha marcado. El problema es que los que estaban a su alrededor, los Vinicius, los Rodrigo y esta gente, no han estado a la altura que se les esperaba. Y así, pues un futbolista, por muy bueno que sea, es muy complicado. Hoy, para mí también, yo creo que es la mayor amenaza de Francia. Quizá, a ver, Dembélé también, obviamente, lo estábamos hablando, pero quizá el hecho de haber tenido que haber celebrado la Champions y no llegar en su mejor nivel, o su mejor momento de forma, le puede mermar un poco. Y nada, al final es un jugadorazo, no vamos a descubrirlo ahora mismo. Llevamos hablando de Mbappé 8 años y al final el Madrid es lo que lo tiene, lo ha disfrutado, y esperemos que en esta ocasión pues no pase lo del fuera de juego ese mítico y, madre mía, es verdad, sí, cierto. Y no nos tanguen, Luco, así que no se le vea mucho. Luco, ¿cierras? A ver, a mí Mbappé es obvio que ha hecho para mí el único futbolista salvable junto a Fede Valverde del Real Madrid. Ahora, llama poderosamente la atención que el PSG gane su primera Champions justo el año después de irse Kiki. Claro, a ver, y cuando tu entrenador te ha puesto verde diciendo qué malo que eres, va a poder Luco, controlar toda la delantera ahora que Kylian no está. Hombre, no, yo no soy malo, son datos objetivos. Es decir, un dato objetivo es que Mbappé es bota de oro y que es muy bueno, y otro dato objetivo es que tu entrenador dice que sin ti va a jugar mejor y tiene razón. Entonces, claro, da que pensar. A mí la selección de Francia me gusta mucho. Veremos cuántos jugadores del PSG juegan hoy. Si juega Doué, si juega Barcola, si juega Dembélé. Si juegan incluso esos tres, quita Olise, y juegan esos tres por delante, o por detrás, mejor dicho, perdón, de Kylian Mbappé. Porque esto te da a entender, si juegan esos tres es porque quizá la Nations League para Francia no es el torneo de la galleta. Y si no juegan, obviamente, para Francia la Nations League es una competición secundaria, ¿no? Yo creo que pueden jugar por detrás de Kanté y Tchouaméni. Veremos cómo están en este caso. Y si juegan, me parece que tiene un serio riesgo la selección española, porque es una selección muy buena. Pues mira, ya tenemos 11 de la selección francesa. Vamos a analizarla ahora, pero antes vamos a despedir a Luco Cortés. Gracias por estar con nosotros en este Marca Arena y nos vemos a ver si el domingo en la final, ¿vale, Luco? ¿Quedamos ya en eso? Seguro que sí, quedamos en eso. Un abrazo, chicos, gracias. Venga, hasta luego, Luco, pasado bien esta noche. Oye, pues mira, ahora mientras hablamos también con otro de nuestros enviados especiales, que es Miguel Ángel Lara, que también está ahí en el estadio, os voy a recordar, chicos, el 11 que saca Didier Deschamps, que sale con Mañana en portería, Kalulu, Konaté, Lenglet, Theo Hernández en defensa, con Koné, Rabiot, Doué en el centro del campo, Dembélé por una banda, Olise, y arriba Kylian Mbappé. Un poco viendo ese 11, lo que está claro es que vamos a tener, digamos, ese enfrentamiento de nuevo, ¿no? Rabiot, Lamine Yamal, pero viendo este 11 oficial, no sé qué os parece, al final sale con mucha artillería, y luego sabiendo un poco lo que estuvimos avanzando en el día de ayer en Marca, que Tchouaméni arrastraba molestias y que posiblemente no iba a jugar. Sí, bueno, pero aún así es un equipazo. Es que yo creo que Francia tiene futbolistas, a ver, como España, pero yo creo que tienen futbolistas para hacer dos equipos muy, muy potentes. Al final, es que Dembélé, Doué, son jugadores que este año, Mbappé, son top mundiales, es que ahora mismo son top 10. Entonces es un partidazo. Está claro que no tiene nada que temer España al final, porque España también creo que se hace respetar por sus rivales, pero bueno, va a ser un partido muy bonito, que como haya un fallo la lías y se decide el partido. Y a ver, yo creo que a Francia obviamente la Nations League le interesa y mucho. Al final, a estos niveles la gente no juega para pasar el rato.
juegan con los que están mejor, con los que como son jugadores tan buenos, a veces la diferencia que juegue uno u otro es el físico. Y yo creo que obviamente van a intentar ganar, a intentar conseguir esta Nation, porque no se pueden permitir el lujo de caer otra vez contra España como les pasó en la Eurocopa. Sí, yo me gustaría poner el foco un poco, veo algunos duelos interesantes ahora ya conociendo el 11 de Francia. Sí. Me apetece ver muchos el Lamine Yamal contra Theo. Además ahora Theo, que bueno, que es verdad que es un jugador súper consolidado y cuyo futuro ahora mismo está un poco en el aire. Y me apetece también ver el duelo de Hausen contra Mbappé, Sí. futuros compañeros. Y yo creo que es una apunte, ¿verdad? una prueba de fuego para el nuevo central del Real Madrid, que a mí, y creo que a la mayoría, porque sobre todo yo creo que el gran público tampoco lo tenía muy controlado, nos sorprendió y nos impactó el cómo salió y con esa firmeza ante Países Bajos, y yo creo que hoy es una prueba súper importante para un central joven y encima, como digo, ante un futuro compañero de equipo. Es verdad, ¿no, Gea? Hausen, que hablábamos también al inicio del programa, que está esa parte central de la defensa un poco entrando jugadores. Ahora Hausen es verdad que le ganó la partida a Asencio. Por ese lado quería preguntaros si Asencio, que no está en esta lista, pensáis que en el futuro a lo mejor puede volver, o si piensas ya que a lo mejor Luis de la Fuente con Lenormand, con Hausen, que al final tiene mucho también recorrido, jugador joven, pues a partir de ahí va a empezar a construir, digamos, su defensa titular. Bueno, primero en Asencio a ver qué es lo que pasa con todos sus problemas extradeportivos, su proceso legal y tal. Una vez se solucione de una forma o de otra, habrá que ver el rendimiento deportivo o según lo que pase, que obviamente. Y luego yo creo que lo va a tener más complicado, porque al final creo que para Luis de la Fuente Lenormand es un fijo, Vivian es un fijo, Hausen es un fijo y Cubarsí es un fijo. O sea, estos cuatro. A estos veremos qué es lo que ocurre con Laporte, que es el quinto en discordia, que puede volver a la selección según bajen el rendimiento los demás. Yo creo que Asencio, si el Madrid ficha en el centro del campo, como ha pasado con Hausen, y se recuperan los Alaba Militao, veremos en cómo vuelven y si incluso si ficha más, creo que en el Madrid va a pasar a jugar algo menos, va a tener menos protagonismo. Entonces creo que va a tener muy complicado estar en la selección. Sí. Bueno, sí. No, simplemente quería añadir un poco lo que decía Gea para rematar, que la clave va a ser, yo creo, un poco lo que pasa en su club, ¿no? El Madrid ha fichado a Hausen, que yo creo que es una gran apuesta de futuro, y yo creo que a día de hoy Asencio tiene por delante a Rüdiger, veremos cómo vuelve Militao. Entonces, bueno, yo creo que se puede convertir, entre comillas, en esa especie de Nacho que tenía el Madrid para una década deportiva muy buena, pero quizás la selección sí que lo pueda tener un poco complicado, porque yo creo que en el propio Real Madrid lo va a tener algo más complicado. Bueno, pues damos la bienvenida de nuevo también a otro de nuestros enviados especiales, que es Miguel Ángel Lara, que ya aparece por aquí para que nos cuente un poco esas impresiones. Lara, ya te estamos viendo aquí desde nuestro salón de marca. ¿Cómo estás, compañero? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya desde el campo del Stuttgart y preparados para esta semifinal. Te vemos estupendamente. Conocemos el 11 de España, conocemos el 11 de Francia. Primero, tus sensaciones en este partido que arranca en 1 hora y 5 minutitos. Un partido muy importante, con también sabor a revancha y con esa final esperando para los dos. Bueno, pues sensaciones de un partido enorme, ¿no? Un gran partido, campeón de Europa, semifinalista de la última Eurocopa, dos potencias del fútbol europeo, entre posiblemente las 4 mejores de la historia de Europa, y en un momento con jugadores individuales espectaculares. Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Dani Olmo, Dembélé, Mbappé, Doué, Barcola. Te pones a contar y te sale un partido espectacular. Vamos a ver cómo sale. Ya vimos ayer el Alemania-Portugal, por dónde van los tiros del fútbol europeo hoy en día, y ojalá que España pues pueda hacer algo parecido a lo que hizo el 5 de julio en Múnich ante Francia en la Eurocopa. Mira, Lara, quería preguntarte aquí uno de nuestros usuarios que nos está viendo a través de nuestro canal de Twitch, un Blaugrana Mes, dice que por qué no juega Cubarsí y sí Hausen. Y luego, bueno, añade la opinión de Cositas del Madrid. Un poco al hilo de esta pregunta, es verdad como que hay un abanico de posibilidades en esa parte central. Yo ahora lo veníamos hablando aquí con Egea y con Jesús. ¿Tú cómo lo ves esas opciones? Bueno, creo que la apuesta por Dean Hausen viene del partido ante Holanda, ¿no? En Mestalla hizo un partido enorme. Ya en Rotterdam estuvo bien, pero creo que lo que mostró en Mestalla ante los holandeses, el nuevo jugador del Madrid, al lado de Romelu Lenormand,
fue para darle continuidad. Es un futbolista que se tiene mucha fe en la federación en él, no porque sea ahora del Madrid, se tenía ya antes cuando estaba en Bournemouth, cuando renunció a la selección holandesa, y es una apuesta evidentemente no de futuro, sino de un presente inmediato. Y España ha pasado de tener muchas dudas en los centrales, recuerdo que hablamos tanto y tanto sobre sucesores de Gerard Piqué y Sergio Ramos, y ahora, como estáis hablando, es que no te caben, ¿no? Porque yo creo que Laporte, en cuanto juegue, si está a un rendimiento más o menos normal, va a ser de la partida, y ahí tendrá que hilar fino de la Fuente con ese núcleo de centrales, los 4 que hay aquí, y medir Laporte, y también a ver qué pasa con Raúl Asensio, que como bien decíais, creo que de los 6 es el que está peor colocado en año del Mundial. Lara, a ver si puedes colocarte un momentito un poco el micro para escucharte un poco mejor, porque creo que lo tienes un pelín, y mientras voy preguntando a Egea, porque también hay otro usuario en Twitch que nos está preguntando un poco precisamente por esa carrera, ¿no? por el Mundial, y preguntan por Samu Morodion, que si pensáis que es el 9 de garantías que va a llegar a ese Mundial. Es verdad que al final todavía queda un añito, pero ¿cómo le veis? A ver, yo creo que en España tenemos... yo creo que el problema que vamos a tener en España es el delantero centro, porque entiendo que el lateral derecho, que podría ser otro problema, volverá Carvajal y será con él. Y Morata para el Mundial yo creo que llegará, obviamente, y que irá y que puede ser importante, pero desde otro rol, que no va a ser el delantero titular de España. Y bueno, todos sabemos que Morata al final es un futbolista que hace mucho equipo. A mí Samu me gusta como delantero, pero me genera un poco de dudas. Y creo que tiene gol, pero tiene que demostrar todavía mucho más. En el Oporto ha marcado goles, pero al final la liga portuguesa sabemos que es una liga mucho menor que respecto a la española, y con España no sé si su estilo de juego se adapta tanto al estilo que tiene España para ser delantero titular. Creo que puede ser un delantero que en situaciones comprometidas para España, o en los que vayamos a cambiar un poco a buscar otra cosa diferente para cambiar el ritmo del partido, puede ayudar, pero no lo veo como titular. Creo que España tiene, por ejemplo, en la selección sub-21, si Borja Mayoral, por ejemplo, no vuelve al nivel previo a la lesión, pues yo que sé, por ejemplo, Matías Fernández, que en el Lille, que no ha podido ir al Euro sub-21, puede ser un futbolista que como delantero centro pueda dar a España más que quizás Samu Morodion en el futuro. Pero bueno, que es un jugador importante para España, creo que lo puede ser. Lara, tú esa delantera, ¿cómo la ves? Porque también se ha hablado mucho estos últimos días, y de cara también un poco de cara a esa gran cita del 2026. Bueno, creo que, como dice Pablo, la situación de Morata se puede complicar, ¿no? Vamos a ver, él acaba cesión en enero con el Galatasaray, vamos a ver dónde va, esos 6 meses, pero esta opción de hoy, de Mikel Oyarzabal o bien de Dani Olmo, hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Bien sabe Pablo que España fue con De la Fuente campeona de Europa, jugando muy bien con Mikel Oyarzabal haciendo delantero centro, no falso 9, que no le gusta mucho al seleccionador, y si delantero centro. De eso habremos opciones, por ejemplo la de Isco en el centro del campo, para reforzar una posición si avanzas a Mikel o a Dani Olmo, y porque es verdad que no hay un delantero goleador en el perfil del fútbol español ahora mismo para tirar la puerta, ¿no? A ver Samu cómo sale, empezó muy bien, no ha jugado casi con la selección, jugó en Tenerife 45 minutos, entonces vamos a ver cómo se adapta a esa posición, pero yo, esto de hoy con el Arzabal de 9, creo que puede tener cuajo para el futuro. La última que te hacemos, Lara, sabemos que a ti no te gustan mucho estos temas del Balón de Oro, que se ha hablado muchísimo en ruedas de prensa, entrevistas y demás. ¿Tú cómo lo has visto? Que estás atendiendo a colegas, ¿no? Sí. Cuéntanos tú cómo lo has visto, porque tú, verdad, que no eres amigo de este tipo de cosas. No me gusta nada el tema del Balón de Oro, me parece algo que en un deporte de equipo de 11 jugadores, bueno, pues es verdad que es marketing, que es negocio, que se premia solo a un tipo de futbolista, aunque el año pasado fuera Rodri. Para mí el Balón de Oro estaría, yo votará, entre Vitinha y Fabián Ruiz. Evidentemente creo que ninguno se acercará a esos premios que están tan arriba, y bueno, pues es parte del negocio, de lo que es el fútbol hoy en día, y seguro que de aquí a septiembre vamos a gastar horas y horas de tinta en quién va a ganar, si Dembélé, si Lamine, si va a aparecer otro jugador, pero bueno, hay que asumir que es lo que está montado esto así. Perfecto, Lara. Bueno, pues muchísimas gracias, y como siempre te leemos mañana en Marca y también te leemos en marca.com. Un saludo, compañero.
Adiós, busco relevo. Chao. Chao, adiós, adiós. Bueno, pues nosotros seguimos. Vamos a despedir también a Pablo Egea y a Jesús Mata, pero antes quiero que veáis una de las imágenes de hace unos minutitos. Nuestro compañero Ángel Rivero nos lo manda y es Lamine Yamal. Ahí lo estáis viendo. Mira ese bailecito que se pega sobre el césped. Ahora le preguntaré a Joel porque es muy de esa musiquita. Pero oye, despreocupado este chico, siempre lo ha dicho, y presión cero para Lamine. Lo contaba el otro día, de hecho, es que es increíble, es hipnótico, ¿no? Lo ves y primero piensas que tiene 17 años y que está a punto de jugar un partido de estas características y está casi como, lo ha dicho varias veces, ¿no? Como dice, yo hago lo mismo que hacía cuando jugaba ahí abajo en el barrio con la pelota con los amigos, es tremendo y te da esa sensación de decir, bueno, estamos en buenas manos, en buenos pies en este caso, con un jugador que es que no ha cumplido la mayoría de edad y míralo, pues ya está, tranquilamente, con amigos. Pues será uno de los protagonistas esta noche, eso sí, ante Francia. Jesús Mata, Pablo Egea, muchas gracias por estar con nosotros y nosotros vamos a seguir. Y otro de los jugadores, novedades en la lista de La Fuente, fue Isco Alarcón, pues el jugador del Betis, atendió a Marca en esta previa del España-Francia y nos dio una entrevista que dejó muchos titulares. ¿Qué dices a la gente entre los que yo estaba, que creían que Isco nunca volvía a selección ya? Bueno, la gente tiene derecho a opinar libremente y bueno, nunca me ha afectado lo que leía o lo que se decía de mí. Siempre he tratado de no rendirme, de seguir insistiendo. Yo confiaba en mí, confiaba en que si lo hacía bien en mi club podría tener alguna posibilidad de volver y bueno, aquí estoy. Algunos os equivocabais. ¿Qué es lo primero que te ha dicho el míster cuando entraste aquí otra vez a la ciudad del fútbol de Las Rozas? Bueno, me dio la enhorabuena, que es algo que me lo merecía por la temporada que he hecho en el Betis y nada más. Y todo este tiempo que entiendo que tú estarías atento a las listas y no entrabas, ¿tú cómo lo vivías? Bueno, yo tranquilo, al final entiendo que solo pueden venir 25 o 26 convocados, que el entrenador tiene que decidir, que es una decisión difícil porque hay muchos jugadores y muy buenos y bueno, yo como dije en alguna otra entrevista lo entendía perfectamente, pero nunca perdí la ilusión de poder volver. ¿Has hablado con el seleccionador en esos meses antes de venir? Sí, alguna vez hablamos por teléfono. Sí, me llamaba también para preguntarme cómo iba de la lesión, qué tal la recuperación y la verdad que muy bien. Te voy a preguntar eso, el día de la lesión fue Las Palmas, ¿no? Es que ibas a la Euro. Bueno, algo me habían dicho justo esa mañana del partido y mira lo que son las cosas. Al final, bueno, baches que uno tiene que pasar, que no sabe. Me tocó en el peor momento, pero bueno, cosas que pasan en la vida. Tienes la marca de la cicatriz, no sé, cuando te la ves, ¿qué recuerdos te trae o qué sientes o nada? No, bueno, al final esto son cosas que pasan. Al final me tuve que operar 2 veces, la segunda me hicieron una cicatriz un poco más grande y bueno, tampoco, no sé, nada en especial. O sea, sé que me lesioné, que pasé un momento complicado, pero bueno, como le pasa a todo el mundo en la vida. Bueno, pues ahí estaba Isco Alarcón en esa entrevista exclusiva con Marca. José Luis Calderón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Joel del Río, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, todo bien. Hablaremos también ahora en breve con Félix desde Stuttgart, pero mira, os voy a enseñar esta imagen para que veáis, que se la he enseñado ahora a... Ahí está, mira, ahí lo tenemos, a Lamine Yamal, bailando en esta previa cuando han ido a palpar, pues lo típico, sensaciones sobre el césped, tal cual. Oye, es que este chico le da absolutamente igual, ¿eh? Se siente el flow, ¿eh? Es muy mío ese flow, ¿eh? Sí. Sí. Muy mío. ¿Qué piensas que está escuchando? ¿Mocedades? O... Bueno, a él le gusta mucho Morat, pero por lo que cómo se está moviendo... Melody. Sí. La de fuego. Cómo os gusta. Oye, bueno, estos son los chicos que nos tienen que llevar a la final de la UEFA Nations League.
conocéis ya el 11, Lamine Yamal titular, Samu va a esperar su momento, ahí estamos viendo a Oyarzábal que también será de la partida. Un 11 de garantías, pero ¿cómo veis vosotros el partido? ¿Me queda primero? ¿Le doy? Sí, no, le doy. Bueno, a ver, va a ser un partido igualado, seguramente. Bueno, con mucho intercambio de golpes, porque son dos equipos que arriba tienen mucha dinamita, con lo cual, bueno, pues va a ser difícil que el partido no tenga ese intercambio de golpes con tanto talento y tanta calidad arriba. Pero bueno, entiendo que el que mejor gestione esa capacidad de defenderse de las embestidas del rival, pues va a ser el que tenga más posibilidades, porque como digo, va a ser un partido difícil de controlar. Bueno, entiendo que España, bueno, pues parte con una ventaja un poco mental. Es un equipo que está en una dinámica pues muy ganadora, que se siente pues muy seguro en lo que hace, en su fútbol. Viene de ganar títulos importantes y por lo tanto, bueno, viene en esa dinámica triunfal que siempre te ayuda a nivel de confianza. Además da la sensación de que a Luis de la Fuente hace tiempo que todas las piezas le encajan, ponga la que ponga. Y bueno, pues aparte de la calidad que se le presume a la selección, pues bueno, esa sensación de que es un equipo pues muy hecho, con las ideas muy claras y ahora mismo en un nivel de confianza que le permite, bueno, pues tutear o enfrentarse con garantías a selecciones tan peligrosas como la francesa. Oye, nos está llegando muchos comentarios a través de nuestro canal de Twitch de Marca. Dejadme irnos de nuevo a Stuttgart, porque ya nos está escuchando también nuestro enviado especial, José Félix Díaz. José Félix, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí un poco analizando el partido, lo comentaba Calde, que iba a ser un encuentro... ¿Qué pasa? Dime, Félix. Poco más que añadir, ¿eh? No, que ya han avisado todo, Calde. Que lo ha dicho todo, ¿no? Poco más nos queda nosotros. Vámonos, Joel. No sé si puedes añadir alguna cosita, Félix, más allá de lo que ha dicho Calde. Bueno, poco, ¿eh? A ver si encuentro algún resquicio para meter ahí cucharita. Bueno, pues yo creo que sobre todo el respeto que se le tiene a España, ¿no? Que yo creo que le ha faltado a Calde un poquito, que sí que es cierto que se juega de tú a tú con todos, pero yo creo que ellos juegan también con mucho respeto y con mucho cautela por lo que pueda hacer esta España. España tiene muchos registros, la hemos visto ganar en el último segundo prácticamente una Eurocopa, partidos de todo tipo dominándolo, o sea que yo creo que ahora mismo España es la que va por delante en el juego. Eso no quiere decir que luego vaya a ganar, pero los demás sufren con España, ¿no? Yo creo que en la Eurocopa se sufrió apenas 15 minutos con Alemania, ¿no? El resto estuvo más o menos controlado. Así que bueno, yo creo que hoy el favoritismo por lo que sucedió recientemente de España, pero no nos podemos fiar tampoco. Oye, cuéntanos cómo está Morata. Morata, bueno, a ver, yo creo que la realidad dice que en los últimos partidos ha perdido un poco la titularidad. Es un hombre de la Fuente, es un soldado de la Fuente. Y sí, lo bueno que tiene Morata es que da lo mismo cuando salga, quiero decirte que él sale con la misma voluntad, que no es el típico jugador que si no juega de titular luego le cuesta meterse, él sale y se engancha, ¿no? Yo creo que sí, va a seguir siendo un jugador importante, pero hay que tener en cuenta una cosa, yo creo que hoy, esta semana acaba a lo mejor un ciclo, aunque estemos con el Mundial muy cerca, acaba un ciclo a lo mejor, y entonces a lo mejor es el momento del cambio, no lo digo por Morata, lo digo por otras situaciones que se pueden dar. Entonces que si hasta ahora no ha habido muchos cambios más allá de introducir las necesidades por lesiones o apariciones de algunos jugadores, Luis de la Fuente ha sido muy fiel a los suyos y evidentemente Morata es el capitán de la selección. Yo no sé si quieres hacer alguna pregunta a Félix. Sí, a mí sobre todo por Hausen, ¿no? Que la duda estaba ahí de si jugaba Cubarsí o jugaba Hausen. No sé si te has sorprendido, ¿qué esperas del joven central español? Parece que Hausen apareció por la lesión de Cubarsí ahí en Rotterdam y le ha cambiado la vida, la ha convertido en titular de España, ha fichado el Real Madrid, quizás, no te digo por eso, pero ha propiciado que todo el mundo estuviera hablando de Hausen y hoy llega a una semifinal ante lo que tiene delante de Francia y Hausen titular. Bueno, por eso me refería a las apariciones, ¿no? Yo creo que ahora mismo, por lo que se está viendo, Hausen está por delante de cualquier otro central, porque ha repetido en los tres, bueno, no los tres, porque en uno apareció, pero en los últimos partidos decisivos ha aparecido, y eso quiere decir que confía en él, igual que en el normal, ¿no? Pero Hausen es una aparición.
que yo creo que hay que darle la bienvenida. Y hoy es otra prueba de juego para Hausen, de las muchas que va a tener a partir de ahora. Bueno, pues Félix, muchas gracias por estar con nosotros en este Marca Arena. Y para acabar, y también luego le hago la pregunta también a Calde y a Joel, no sé si te da la sensación también desde allí si los franceses nos tienen ganas después de lo que pasa en la Eurocopa. De Sams hablaba también de revancha ayer en rueda de prensa. Sí, sí que las tienen, y hay mucho más aficionado francés que español, ¿eh? Creo que hay 17.000, 7.000 más o menos, y sí que se notan. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que al final cuando juegan al fútbol, los que están ahí abajo, lo que hay alrededor no les importa tanto, y la selección española transmite seguridad. Pero claro que nos tienen ganas, les quitamos del camino de la Eurocopa, o sea que mucho cuidado, y sobre todo también, aunque no es lo mismo, los Juegos Olímpicos, no olvidemos, que los últimos enfrentamientos han sido muy españoles. Bueno, pues José Félix Díaz desde Stuttgart, muchas gracias, y lo mismo, luego te leemos en marca.com y mañana en el diario Marca. Gracias, compañero. Un abrazo a todos, especialmente Calde. Ahora ya le damos de nuevo otra vez cancha a Calde porque son las 8:10 pasadas. Seguimos, todavía nos queda un poquito menos de media hora de este programa de Marca Arena, pero Joel, no habíamos escuchado todavía tu análisis, conociendo también el 11 de Francia. Tchouaméni no va a jugar, ya lo comentamos un poco en el día de ayer. Dicen en el canal de Twitch de Marca, donde estamos emitiendo también junto con marca.com, que hacían un comentario de Doué, que Doué se la puede liar a la selección española. No ha mencionado Calde en el Calde Arena. Quería tratar esas cosas, ¿no? Enfrentamientos calientes de esta noche. Y que no es verdad, ahora lo hablamos, y que no estuvo en la Eurocopa ese chico, así que cuidado esta noche, ¿no? No, es que le cambia la vida el fichaje por el PSG a Désiré Doué, sin lugar a dudas. Es uno de los enfrentamientos calientes, como repetía, es ver lo que es capaz de hacer frente a Cucurella, que ya sabemos que todo lo que pasa por su zona de impacto lo seca por completo. Después también está la lucha por el Balón de Oro, Mbappé, Dembélé, Lamine. Lamine también tiene otro enfrentamiento contra Rabiot, ya sabemos lo que ocurrió en la Eurocopa. No sé, es una noche preciosa de fútbol en la que hay cositas que podremos ir rascando poquito a poco en marca.com y habrá que analizarlo todo. Pues mira, si os parece, hemos visto antes la entrevista con Isco y también tuvimos una parte de test con el jugador del Betis en el que hacía una especie de rey de la pista y elegía, digamos, jugadores míticos, jugadores de leyenda, actuales y también de exfutbolistas. Vamos a ver cuáles son las selecciones de Isco Alarcón. Antoni, vente al Betis, pero... Cazorla. Cazorla, que juegue con él. ¿Cazorla o Ozil? Cazorla, que juegue con él. ¿Cazorla o Fábregas? Cazorla, que juegue con él. ¿Cazorla o Rivaldo? Claro. Perdona, Santi. Rivaldo. ¿Rivaldo o Pirlo? Rivaldo. ¿Rivaldo o Iniesta? Iniesta. ¿Iniesta o Kroos? Uf. ¿Se pueden los dos? No. Venga, Iniesta. ¿Iniesta o Xavi? Iniesta. ¿Iniesta o Ronaldinho? Ronaldinho. ¿Ronaldinho o Zidane? Uf. Zidane, que me dio alguna Champions. ¿Zidane o Pedri? Zidane de momento. ¿Zidane o Modric? Papá o mamá, ¿no? Zidane. ¿Zidane o Antony? Antoni, vente al Betis, pero Zidane todavía, Zidane. ¿Zidane o Isco? Zidane, claramente. Pues curiosas las selecciones de Isco, chicos. Aquí lo contamos todo, pero en casa también hay que vivirlo con buena imagen y sonido, ¿no? Con Samsung Vision AI la imagen se escala automáticamente para tener siempre la mayor definición. Además, accede a información adicional sobre tus contenidos favoritos con un solo clic pulsando el botón de inteligencia artificial de su mando a distancia. Este de aquí, si es que por algo llevan siendo número 1 en ventas durante 19 años. Ahora con Samsung Vision AI, lo más importante eres tú. Con Samsung Vision AI, la televisión se centra en lo más importante. Tú. ¿Yo? Sí. Sabemos que tienes miles de preguntas que merecen una respuesta. Jacob Clarence, los amigas. Y nada debería interrumpir esos momentos que te conectan con lo que amas. Porque todo cobra sentido cuando lo escuchas en tu idioma. Ahora lo más importante de la televisión eres tú. Seguimos en directo en marca.com y a través del canal de Twitch de Marca. Hablaba Joel Calde de esos encuentros calientes, ¿no? Enfrentamientos calientes. Está el de Rabiot y Lamine Yamal, por eso que pasó en la Eurocopa. Se refirió también Lamine en la COPE, ¿no? Un poco como vivió esas palabras de Rabiot. Pero no sé tú con cuál te quedas de también los que ha comentado Joel.
La verdad es que complicado. Es lógico que tengan muchas cuentas pendientes porque son jugadores, la mayoría de ellos, en los grandes de Europa, que se ven las caras en la Champions o que coinciden en sus competiciones nacionales. Pero bueno, van a saltar chispas, porque, como decía antes, hay muchos jugadores tremendamente buenos, desequilibrantes, y una de las claves para ambos equipos será intentar frenarles. Cuanto menos intervengan jugadores como Mbappé, como Lamine, como Nico, como Doué, pues menos posibilidades tienes de perder. Pero va a ser complicado porque todos ellos son grandísimos futbolistas, están a un nivel superlativo y la verdad es que desde ese punto de vista va a ser un duelo súper atractivo. Para hablar también un poco de esos enfrentamientos calientes de la selección francesa, está Pablo Polo, también conectado con nosotros, que va a aparecer ahora mismo para que nos cuente sobre todo, primero, cómo es esta Francia, y después también vamos a hablar del partido que estuviste ayer, que fue Alemania-Portugal, para que nos cuentes un poco qué es lo que se puede esperar de España si llega a la final. Primero, Polo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Francia, ¿cómo ves al combinado galo viendo ese 11 de Shams sin Tchouaméni, que también un poco ya lo veníamos contando en Marca, y con una sensación que ya se hablaba también ayer de revancha? ¿Cómo ves al combinado galo? Bueno, hay cierta preocupación aquí. Estábamos hablando con los periodistas, con los compañeros franceses. Lo que más preocupa es las bajas de defensivas, que además se suma lo que tú dices, lo de Tchouaméni, que al final es un mediocampista, pero bueno, de corte defensivo, que es crucial para Deschamps, siempre juega ahí de pivote y claro, le da un equilibrio que no tiene, ¿no? Porque Camavinga no está, que es un jugador que también puede jugar ahí, bueno, Kanté ya no está, va a jugar con Koné, que es un jugador un poco más de contención para lo de Rabiot, pero le queda yo creo corto comparado sobre todo en medio campo con la selección española. Luego las bajas de Saliba, de Upamecano, de Koundé, que Koundé ha hecho una temporada extraordinaria, pues también se van a notar mucho, ¿no? Va a debutar Kalulu por Koundé, este chico de origen congoleño, que bueno, que ha hecho una buena temporada en la Juve, pero es una incógnita, ¿sabes? Cómo se desenvuelve, porque va a tener trabajo con la selección española. Luego, bueno, pues arriba no hay problema, puede jugar de muchas maneras, tiene un montón de futbolistas, y bueno, parece ser que al final ha optado por dar, bueno, pues cobijo a todos ellos, prácticamente todos ellos, porque Dembélé había una posibilidad quizá de que descansara, pues que como ha pasado un poco con Fabián, y finalmente va a jugar, así que creo que Doué también, que juega la final y fue el mejor jugador, así que yo creo que sale prácticamente con todo lo mejor que tiene arriba. Bien, Dembélé, chicos, Joel, Calde, empezamos contigo, Joel. Es verdad que el cambio, y también ahora lo hablamos con Polo, el cambio ha sido radical, ¿no? Le han dado muchos palos a Dembélé, o en su etapa en el Barça, hablaba un poco que a lo mejor no tenía esa disciplina, ¿no?, que tiene que tener un atleta, pero ojito, ¿cómo está Dembélé? Al final Luis Enrique ha sabido tocar donde tenía que tocar para el cambio brutal de Dembélé, ¿no? Yo durante el partido no me di cuenta, pero sí es cierto que después viendo las redes sociales los vídeos de Dembélé presionando, en los que se ponía como si fuese a hacer unos 100 metros a un tigre. Yo alucinaba, decía, no he visto algo parecido en mi vida. Un 9 que presione de esa manera, creo que ese es uno de los cambios más radicales en la figura de Dembélé y que también ha sabido explotar Luis Enrique. Yo sobre todo tenía una pregunta para Polo, porque no sé si, hablando antes del centro del campo, que evidentemente el de España le puede pasar por encima al de Francia, no sé si cómo crees que va a enfocar Francia el partido, si va a buscar mucho las contras, pero claro, ¿cómo va y de qué manera va a llegar el balón hasta ahí arriba? Porque al final, si no tienes futbolistas, lo que ha pasado esta temporada en el Real Madrid, que lleve la pelota hasta arriba es lo complicado. Hombre, a ver, ayer Deschamps en rueda de prensa ya soltó una frase que dice mucho, que juegan con una selección que normalmente tiene más tiempo la pelota que el rival. Y yo creo que ahí se incluía su selección. O sea que yo creo que más ahora, con jugadores, con pocos jugadores de corte de pie en el medio campo, pues seguramente van a intentar salir ahí más al espacio, a la transición rápida. Yo creo que es evidente que a Rabiot ya con él le tienen que echar una mano. Yo creo que bien Doué menos, yo creo, porque es un jugador que más juega por fuera, pero
quizá Orisel, del jugador del Bayern, que es una excelente temporada, que es un jugador que lo ha hecho extraordinariamente bien por la banda derecha, pero que también puede jugar ahí entre líneas. Pues sí, hombre, también que tendrá que echar una mano ahí, ¿no? en ese medio campo, pero yo quiero pensar que con el 11, pues lo que hemos hablado, ¿no? Creo que además disputarle mucho la pelota a la selección a lo mejor es muy difícil, es meterte en una guerra que vas a perder, y entonces hay que buscar otra opción, ¿no? No, bueno, yo quería preguntar a Pablo sobre Tchouaméni, si es importante lo que tiene, si es preocupante, si es algo muscular, porque evidentemente, bueno, pues sabemos toda la situación que tiene el Real Madrid ahora mismo, y el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina, y no sé si hay una sensación un poco de preocupación o qué tiene Tchouaméni exactamente. Pues mira, es la pregunta del millón, porque es que nos la hemos hecho todos aquí, todos los franceses que siguen a la selección, porque desde que vino no ha entrenado con el grupo, pero no se ha comunicado ninguna lesión. Bueno, ha dicho que está haciendo una pauta de vuelta al grupo personal, individualizada, y bueno, es evidente que es extraño porque como tú bien dices, el jugador no teníamos noticia, ni hasta que llegado con Francia, no teníamos noticia de que tuviera ningún problema. Desde que se incorporó el día 1, ha hecho ejercicios al margen, y ayer nos sorprendió porque todo el mundo confiaba en que ya se uniera al grupo para jugar hoy, y tampoco lo hizo. Entonces, bueno, no sé si mañana o esta tarde, después del partido, en función de lo que ocurra ya, se comunicarán alguna lesión, o es simplemente una puesta a punto. O sea, lo que nos han comunicado de la Federación Francesa es que simplemente, bueno, que está siguiendo un programa de puesta a punto y de vuelta con el grupo, pero no tenemos noticias de que yo creo que alguna cosa tiene, pero no debe ser mucho, porque el jugador está haciendo carrera continua y no han comunicado una lesión, así que no debe ser demasiado. Bueno, pues Pablo Polo, las 8:25 ya te vamos a dejar que vayas tomando asiento, porque en breve empezarán a salir ya los jugadores para sonar los himnos y demás. Pablo Polo, desde Stuttgart, muchísimas gracias, y lo que le digo al resto de compañeros, te leemos luego en marca.com y mañana en Marca. Gracias. Vale, un abrazo, hasta luego. Chao, adiós. Ahora también en breve vamos a seguir hablando con José Luis Ayer, que ha estado también un poquito con la afición en estos prolegómenos. Dicen en el canal de Twitch de Marca, Calde, Doué, siguen con Doué, macho. Coloicol dice: Doué marca hoy seguro, se va a reír de Pedro Porro y de Cucurella ya ni te cuento. Dice que Francia tiene un equipazo y este año estará los 3 arriba. Y luego hay otro que habla del centro del campo de la selección española. Dice: Merino, Zubimendi, Pedri, gran centro del campo de la selección española. Es verdad que Luis de la Fuente, digamos, ha aglutinado a un grupo de jugadores jóvenes, ¿no?, de futuro, y que ya parece que, bueno, pues son veteranos en esta selección española. Está Pedri, que es verdad, tuvo ese año un poco malo del 2021 que prácticamente pues se le quemó al pobre chico, pero luego ha ido entrando Zubimendi. Mikel Merino ya es capitán general en el centro del campo, pero ¿cómo veis esa línea? Bueno, para mí diferencial es Pedri. Es decir, o sea, que España recupere al Pedri en la versión en la que ha jugado esta temporada es subir un escalón en tu fútbol. Eso es indiscutible. Si ya España era un magnífico equipo, pues con Pedri a este nivel es un jugador pues muy superior, que te hace marcar las diferencias y que te da un nivel de fútbol, un nivel de juego absolutamente estratosférico y que puede condicionar cualquier partido. Es decir, el nivel de fútbol al que ha elevado Pedri al Barcelona este año, bueno, pues te dice el jugador que es. Si eso lo añades a la selección española, pues bueno, pues es un punto a tu favor. El resto es un grupo de jugadores muy buenos. Merino es muy bueno, Zubimendi es muy bueno, Fabián Ruiz ha dado un salto de calidad. España tiene jugadores muy buenos. Pero para mí la gran noticia y el jugador que te marca la diferencia y que te permite subir un escalón respecto a otras selecciones es indiscutiblemente Pedri, porque es un auténtico mago del balón, sinceramente. A mí es que, volviendo otra vez con Pedri, evidentemente, lo hemos pasado por alto, pero el juego que le hace a Llegue a Isco, sí,
Isco dice mucho, pero bueno, dice poco deslizando mucho, porque cuando comparan a Pedri y a Zidane, elige a Zidane, pero dice de momento. Sí. Quiero decir, ojito si ya estás comparando esos niveles y encima Isco, que evidentemente es también un futbolista top mundial, él tiene que ver muchas más cosas de las que evidentemente vemos nosotros, y yo ya creo que con la última temporada de Pedri, después de acarrear 2 años en los que sí es cierto que las lesiones pues le tumbaron un poco el fútbol que está demostrando esta temporada, yo creo que lo que dice Calde, ¿no? Es futbolista completamente diferencial, que es capaz de romperte cualquier partido y que encima ahora... si está cansado puede entrar Isco, que es otro futbolista que ya sabemos de lo que es capaz de hacer. Oye, antes de conectar de nuevo con José Luis Allegue desde Stuttgart, Joel del Río y José Luis Calderón, como todos sabéis, forman parte también de la sección del Real Madrid, y a mí hay un tema que particularmente no me inquieta, pero como que sí me llama la atención, que es el tema Hausen-Asencio. Asencio entró a la selección española, también entró por la lesión de Cubarsí, si no recuerdo mal, Hausen. Ficha Hausen por el Real Madrid y ahora vemos un poco una competencia que va a ser brutal, ya no solo el Real Madrid, sino también la selección española por ir el año que viene al Mundial. Entonces, no sé cómo veis, digamos, esa situación. 2 compañeros que en redes sociales sí hemos visto como que se llevan bien, pero van a tener que luchar por un puesto. Fue extraño porque me acuerdo que se lesiona Cubarsí, entra Asencio, después ¿quién se cae de la convocatoria? No, bueno... el primero que entra es Asencio, se cae otro. Íñigo tampoco va. Hausen, eso es. Y Hausen iba con la sub-21. Eso es. Y al final el que es titular es Hausen. Sí, bueno, no sé, el tema de la selección en ese momento quedó un poco raro, porque es como saltarse o adelantar por la derecha a un jugador que estaba, digamos, en la plantilla de la selección. Pero en el Real Madrid no va a haber ese problema, porque llega como una estrella, llega como un jugador que es un fichaje por el que se ha pagado mucho dinero, es una apuesta muy grande del Real Madrid, y llega indiscutiblemente por delante de Asencio. Es verdad que Asencio ha hecho una muy buena temporada, sobre todo más allá del rendimiento, que ha sido muy bueno, sobre todo la capacidad que ha tenido para instalarse en el primer equipo como si llevase 10 años. Totalmente. Es decir, pasar de jugar en primera ref un partido cada 7 días a de repente pasar a jugar al Real Madrid como si nada, partidos cada 3 días, aguantar físicamente ese tirón, aguantar a nivel mental, de presión, de todo lo que exige el Real Madrid y jugar ese nivel, para mí, bueno, pues ya... tiene un mérito tremendo, sobre todo en las circunstancias además en las que ha competido con un equipo bueno, pues que ha pasado apuros, que en muchas ocasiones o en casi todas bueno, pues ha tenido que armar la defensa de aquella manera, porque bueno, nunca ha sido con digamos con una defensa de gala, sino que ha tenido que pues, Lucas de lateral derecho o Valverde de lateral derecho, por la izquierda otro, bueno, muy complicado, y sobrevivir en esas circunstancias siendo un recién llegado, pues tiene mucho mérito. De hecho, bueno, pues ha contado para la selección, el Madrid lo ha renovado, lo va a promocionar, va a estar en la plantilla del Real Madrid, y lo que ha hecho es ganar un recurso, un refuerzo en una defensa que está muy mermada, pero ahí, en mi opinión, claramente Hausen parte con ventaja. Pero porque es un perfil, lo siento Esteban, que es un perfil de encima que encaja muy bien en lo que quiere o creemos que va a implantar Xabi Alonso en el Real Madrid, ¿no? Su futbolista con una salida que ya la hemos visto que es espectacular, y yo creo que por ahí de momento tiene la partida. Ojo que no veamos a los dos, por lo menos en el Mundial de Clubes. Bueno, claro. A ver, Rudiger está lesionado, entonces no... Mira, perdona, me estoy riendo porque un usuario también con razón nos dice, Jordi371 dice, por favor, ¿podéis hablar de España y no del Madrid? Pues tiene razón, pero es verdad que, bueno, al final un poco hilamos una cosa con otra, así que dejadme hablar con José Luis Allegue y preguntarle de España, ¿vale? Perdonad, de España y de un poco de cómo ha visto a Hausen. ¿Qué tal, Allegue? Ya te estamos viendo aquí en directo. ¿Cómo has visto a Hausen, digamos, en esta concentración? Viene también, como hemos comentado, de salirse en esos cuartos de final contra Países Bajos y hoy titular. Sí, hoy titular. Yo creo que es una de las grandes sorpresas, ¿no? Porque la mayoría apostaba por Pau Cubarsí junto a Robin Lenormand en ese centro de la defensa, pero bueno, Hausen cuenta con la confianza de Luis de la Fuente, ya hizo unos grandes cuartos de final frente a Países Bajos
y hoy vuelve a ser titular en un partido tan determinante como es una semifinal, ¿no? A partido único en esta UEFA Nations League, con lo cual confianza total para el ya nuevo central del Real Madrid, que le gana así la partida en esa pareja junto a Lenormand, tanto a Pau Cubarsí como a Dani Vivian. Sabemos también ya que Portugal está esperando en la final, domingo. En el caso de que pase España, no sé si pensáis que a lo mejor el rival duro es Francia y Portugal, es verdad que tiene aquí, ayer Cristiano dio el pase a la final, pero como a lo mejor es una selección de a lo mejor un escalón un poco inferior a la selección gala, no sé qué pensáis, primero Allega y después Joel Icalde. Bueno, yo creo que no, que al final aquí no hay rival sencillo, lo explicó muy bien Luis de la Fuente. De los 4 equipos que participan, España es campeona de la Nations League, Francia es campeona de la Nations League y Portugal es campeona de la Nations League. De las 3 ediciones hay 3 equipos presentes aquí. Alemania, que era la candidata, se ha quedado fuera, o sea que una de las 3 va a ser doble campeona de este torneo de reciente creación. Además hay campeonas del mundo, campeonas de Europa, quiero decir, el nivel de todas es muy bueno y creo que Portugal viene haciendo torneos muy buenos, lo que te comentaba antes, campeona de la Eurocopa, campeona de la Nations, llegando siempre lejos en fases finales, con lo cual paso a paso, a ver qué pasa hoy con Francia, pero lo que está claro es que Portugal también va a ser un rival muy complicado. Chicos. Sí, totalmente. Al final eliminar a Alemania en su casa es una empresa muy complicada, ¿no? Y encima, sin Vitinha, que yo creo que al final es uno de los futbolistas más diferenciales de Portugal, que evidentemente después de la final de la Champions pues también tuvo descanso. Me gustará ver si España llega a la final, que ojalá pase, ver ese centro de campo con Vitinha, con Neves y enfrentándose a Pedri, a Zubimendi y compañía. Bueno, yo creo que Portugal, en mi opinión, intimida menos que Francia. Tiene mucha menos dinamita arriba, tiene mucho menos jugadores de las características de los franceses, tan desequilibrantes, tan veloces, tan rápidos, con esa capacidad de desbordar y de resolver un partido en una acción. Por ese lado creo que intimida menos. Pero por otro lado, Portugal siempre es un equipo tremendamente competitivo, con jugadores de primer nivel, posiblemente más armado, posiblemente que te ofrezca mucha más resistencia, mucha más dificultad para hacerle daño. Y bueno, pues desde ese punto de vista creo que bueno, pues para mí, yo preferiría siempre jugarme las castañas con Portugal antes con Francia, sencillamente porque creo que tienen menos poder ofensivo. Oye, ya para ir acabando, el duelo Mbappé-Hausen, ¿no? Se van a ver las caras. La verdad que es un examen importante para el reciente fichaje del Real Madrid, ¿no? Allegue. Volvemos al Madrid. Sí, hombre, imagínate, ¿no? Bueno, ya no solo Mbappé, ¿no? Con todos los morlacos que tienen ahí enfrente, con Ousmane Dembélé, con Doué, con Olise, con el propio Mbappé, el ataque de Francia es una auténtica barbaridad. Así que examen para Hausen, examen para Lenormand, examen yo creo que para una de las grandes dudas de esta selección, ¿no? Desde que Carvajal no puede estar por lesión, que es Pedro Porro en ese lateral derecho, que siempre está muy cuestionado. Se hablaba de la posibilidad de que entrase Eric García también en esta convocatoria. Finalmente ha sido tanto Porro como Mingueza. Y examen para Cucurella, que ya hemos visto que las grandes citas es capaz de desquiciar a cualquiera, ¿no? Lo hizo con Antony en la final de la Conference League, lo hizo la pasada Eurocopa con todos los rivales que tuvo que defender, pero sí, Hausen va a tener hoy un buen meet and greet, ¿no? Con el que va a ser su compañero Kylian Mbappé. Bueno, una mataba el meet and greet, no me lo esperaba. ¿Cómo te gusta? Muy bien traída, Llegue, muy bien traída. Sí, Yo es que ya hemos dicho que versión Madrid no podemos enfrentar a dos futbolistas, aunque sean francés y español, porque a los lectores, a los usuarios no les gusta. Entonces, vamos a hablar más de Cucurella y Doué. Oye, tenemos que despedir ya también a José Luis Allegue, que tiene que tomar asiento también ahí en tribuna de prensa para acabar. Has estado durante este Marca Arena ofrecido por Samsung dando vueltas, ¿no? Y un poco palpando la opinión y ese ambiente un poco que te has encontrado. Hemos visto ya vídeos en redes sociales, pero cuéntanos. Bueno, pues ambientazo, es lo que te decía. Es verdad que en el centro de la ciudad mucho más aficionado español. Aquí ya en el estadio ya se nota la presencia de aficionados franceses. Van a ser mayoría en la grada, pero bueno, a los españoles lo de hacer ruido nos gusta y qué mejor forma de silenciarlos que como lo hizo en las semifinales, ¿no? de la pasada Eurocopa en ese Allianz Arena cuando España eliminó a Francia, ¿no? Así que seguro que hoy vuelva a salir todo bien y vosotros lo seguiréis en esa pedazo de televisión de alta definición que tenéis ahí de Samsung.
como he grabado yo con mi Galaxy en, Sí, sí. en exteriores. Oye, por cierto, ¿hace fresquito? Ayer llovió un poquito, ¿no? En el entrenamiento. Ayer llovió un poquito, Tiempo tontorrón, ¿no? El único que está encantado con esta basura de tiempo en junio es Miguel Ángel Lara. Las personas normales nos gustaría que hiciese un poquito más de sol. Bueno, pues José Luis Allegue, muchísimas gracias por estar con nosotros y luego te vemos también en marca.com, te leemos en Marca y también supongo que estarás muy pendiente de esa zona mixta, que por cierto hay protagonistas que también interesan, como por ejemplo Nico Williams, bueno, pues jugadores a tener en cuenta. Allegue, muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Adiós. Bueno, pues son las 9 menos 20. Vamos a ir despidiendo ya este Marca Arena antes un poco, contándonos un poco últimos pinceladas y no sé si nos podéis dar un resultado final. Bueno, el resultado final, bueno, pues yo creo que un 3-1 para España. ¿Cómo lo ves? Es que iba a decir, te lo prometo el mismo. Sí, 3-1. ¿en serio? 3-1, así que no voy a cambiar, porque si no, a ver si luego solo aciertas tú. 3-1 yo también. Y luego, perdonad, vale, ya apuntamos esos datos, pero es que aquí los usuarios del canal de Twitch de Marca mandan, ¿eh? Porque es que ahora... A ver, que no se puede hablar ahora. Ingenio, con H intercalada, os pregunta a vosotros si tenéis noticias de Mastantuono. Hay que decir que Marca Transfer es de 4 a 5 de lunes a viernes en el canal de Twitch de Marca. Pero bueno, ya os preguntan un poco esa noticia que ha saltado hoy, que parece que se ha acelerado, ¿no? El fichaje del argentino. Bueno, pues nada, no tiene más que estar pendiente de marca.com porque José Félix lo está abordando minuto a minuto y bueno, las últimas noticias es que bueno, parece ser que ha cogido velocidad de crucero el fichaje de la joya argentina después de que el Real Madrid en los últimos meses diese la sensación de que lo había aparcado definitivamente, pero bueno, ahora parece ser que la operación se ha reactivado, que además lo ha hecho con fuerza, que el Madrid está decidido a cerrarlo en un visto y no visto y arrebatárselo al PSG, que parecía que era el que estaba con los deberes más hechos en los últimos días. Y bueno, lo último que ha contado José Félix es que bueno, después de que el Real Madrid viajase a Buenos Aires, bueno, pues ahora es un emisario de Boca el que devuelve la visita a Madrid. Me imagino para terminar de cerrar lo que es el acuerdo con el club argentino, porque con el jugador parece ser que el Madrid pues ya tiene ese principio de acuerdo. Así que recordemos, son 45 millones la cláusula del jugador. Y bueno, lo que va a intentar el Real Madrid es, bueno, ya no solo intentar a lo mejor bajar el precio, va a ser complicado, pero bueno, ver la forma de pago. Pero parece ser que lo del argentino está más que encarrilado. Si cuaja, termina de cuajar, te iba a preguntar también un poco cómo va a encajar en ese esquema de Xavi. Es un fichaje que me genera dudas. No sé si es por el miedo del Real Madrid de que el PSG se lleve un futbolista que ellos piensan que es generacional, porque al final es un centrocampista que no encaja en lo que necesita ahora mismo el Real Madrid, ¿no? Juega más tirado a banda, es más interior, la posición de Lamine se mete muy bien por dentro, pero yo creo que ahora mismo el Real Madrid lo que necesita es un creador de fútbol, porque no lo tiene, porque desde la marcha de Toni Kroos se ha visto que el Real Madrid le cuesta mucho salir la bola, le cuesta mucho no perder el balón. Son tantas cosas que necesita el Real Madrid en el centro del campo, que yo creo que esa es la que menos necesita ahora mismo. Y ya para acabar, es verdad que se me había quedado en el tintero porque os quería preguntar, detalle muy importante, es que esta semana tenemos la UEFA Nations League, la semana que viene empieza ya el Mundial de Clubes. ¿Vosotros cómo veis este calendario tan cargado? Porque es verdad que lo venimos hablando durante todo el año, durante toda la temporada, pero es que la realidad es que acaban de salir de la final de la Champions algunos, una liga muy exigente, ahora esta semana que también exige con grandes selecciones y dentro de nada pues otra vez a jugar con equipos potentes. Por eso no entiendo lo de Tchouaméni. No entiendo que si no está el futbolista para jugar el primer partido, que tiene que entrenar por separado, no está con el grupo, no entiendo a qué se debe su convocatoria. Entiendo que el futbolista quiere estar, porque todos al final se quejan, pero todos quieren jugar todo. Pero en vez de darle descanso y que pueda llegar bien al Mundial de Clubes, le llevas con lo que eso acarrea, ¿no? Que tiene viajes, entrenamientos, por mucho que sean solitarios, no descansa, y así están todos, ¿no? Si es que, mira, acaba la final de la Champions League y están todos los que han jugado de Portugal, Francia, España, teniendo que ya disputar semifinales y el próximo día la final de la Nations League. Acabas, el PSG tiene el Mundial de Clubes, el Real Madrid tiene el Mundial de Clubes, el Atlético tiene el Mundial de Clubes, y cuando descansan, pues que no descansen. Claro, el espectáculo es molón.
las cosas como son. O sea, a mí esto del calendario, bueno, pues es que al final no deja de ver partidazos, tienes la Champions, tienes ahora el Mundial de Clubes, que seguramente será apasionante, tienes la Nations, tienes el Mundial de Selecciones, tienes la Liga. Sí, pero hermano, o sea, aquí si el aficionado si y el nosotros tema, encantados. el problema es el futbolista. Os iba a decir que es verdad que ha habido quejas, pero no sé si es momento a lo mejor ya de pasar a que a lo mejor ya esto, decir, oye, mira chicos, que esto ha venido para quedarse, hay que adaptarse a la nueva realidad. No, que ha venido para quedarse, ya te lo digo yo. Sí. O sea, que esto no tiene marcha atrás. O sea, menos partidos no se van a jugar. Lo que no sé si va a jugar más todavía, pero menos no se van a jugar. Ahora bien, luego lo que hay que evaluar es el tipo de espectáculo que ves. Es decir, si nos ponemos a analizar el caso del Real Madrid, y que me perdone el oyente que se ha quejado, pero si nos ponemos a ver el caso del Real Madrid, ¿cuántas veces ha podido Ancelotti alinear su 11 de gala esa temporada? Ninguna. Claro, Ninguna. Entonces, bueno, pues a partir de ahí tú ves un espectáculo que es el Real Madrid, pero lo que no ves es a todos sus jugadores. Es imposible. Y a algunos los perderás durante 8 meses, como es el caso de Carvajal, y a otros los perderás durante 4 y a otros los pierdes durante 1. Lo que no vas a ver nunca es los protagonistas de la película completa. Siempre te va a faltar alguno en el escenario. Entonces, a partir de ahí es lo que hay que valorar. ¿Qué nos interesa? ¿Ver partidos con todas las estrellas sobre el césped? Es decir, un clásico con todos los con Lamine, con Mbappé, etcétera, etcétera. O ver clásicos en los que veamos pues 8, 12 bajas, porque los jugadores no dan más de sí. O ahora con las selecciones. Bueno, eso es lo que hay que valorar. Pero bueno, lo que es el calendario, bueno, pues a todo el mundo le gusta ver permanentemente partidos de este nivel. Claro. Otra cosa es los protagonistas hasta dónde lleguen. Eso es, al final lo que quiere la afición es ver partidazos en sus televisores. Chicos, lo tenemos que dejar aquí. Calde, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, no he cruzado las piernas, ¿eh? Todo perfecto, todo perfecto. No he cruzado las piernas. Joel del Río, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos ya, pero recordad que después del partido tenemos el post de Marca, donde os vamos a mostrar la rueda de prensa del seleccionador nacional y también las reacciones de algunos de los jugadores. Así que nada, veremos a ver si España logra pasar a la final de esta UEFA Nations League. Estaremos muy pendientes, así que todos atentos a marca.com. Un saludo y nos vemos luego. Chao, adiós. Con Samsung Vision AI, la televisión se centra en lo más importante. Tú. ¿Yo? Sí. Sabemos que tienes miles de preguntas que merecen una respuesta. Jacob Clarence, los menos amigas. Y nada debería interrumpir esos momentos que te conectan con lo que amas. Porque todo cobra sentido cuando lo escuchas en tu idioma. Ahora lo más importante de la televisión eres tú.